Y bien, amigas y amigos, seguimos en su espacio Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. Me complace de sobremanera el invitado especial de la noche de esta noche, porque es un joven que ha tenido una trayectoria política que es de excepción, de admiración y, por qué no decirlo, hasta de imitación para toda la legión de jóvenes políticos dominicanos. Lo digo porque él ha demostrado que se puede ser buen hombre, de negocios, de ciudadano y sobre todo un gran servidor público y ser buen político a la vez. Con nosotros, el miembro de la alta dirección del Partido Revolucionario Moderno y director de aduanas, Eduardo San Lobatón. Hermano, Khalil, bienvenido a ese espacio. Por fin me invitas. La verdad es que sabe la audiencia de gran parte del país. Tenemos muchos años viéndonos en los pasillos de la cosa pública, en diferentes escenarios, en diferentes momentos. Y la verdad que eres un comunicador a quien admiro y aprecio, no siempre de acuerdo contigo. Lo sabemos. Específicamente últimamente. Pero la verdad es que es un placer estar aquí en esta emisora que también ha sido una de la democracia dominicana en muchas cosas. Así es. Saludos a Don Bienvenido, a Benchi, a todo el elenco, a José Luis. Saludos a todos. El tema es que usted dice que por fin, el único problema es que uno no invita a nadie a su casa y esta es su casa. No, pero usted sabe también que yo creo que cuando uno está en la oposición política, es importante estar constantemente en los medios. Así es. Cuando uno está en el gobierno, a mí me gusta la ideología o el criterio de que el trabajo debe hablar por uno. O sea, el servicio público tiene que estar imbuido de una humildad, de un sacrificio. Y no puede el funcionario público estar todo el tiempo hablando. Tiene que estar haciendo más que hablando. Y la verdad es que yo rara vez, a veces tengo discusiones interesantes con mis amigos de medios de comunicación. Por ejemplo, mi embajadora con los medios de comunicación, que es Denny de León, sí, nuestra gran amiga. Así es. A veces quiere ponerme entrevistas y la verdad es que no es que uno no sea accesible, que tiene que serlo, pero la verdad es que desde el gobierno hay que actuar más que hablar. Mira, por eso no había venido yo. Me pones eso como prolegómeno perfecto para poder entrar en materia, porque decía en la introducción, no a manera de lisonja, porque tú y yo no usamos eso, sino como una descripción real de que tú has demostrado que se puede ser buen político y excelente servidor público. Entonces, te pregunto ahí mismo, hemos visto logros sin precedentes de la Dirección General de Aduanas, el tema del hub logístico, el tema de los chequeos 24 horas, el incremento en recaudación y muchas cosas más. Te pregunto, hermano querido, ¿cómo está Aduana en este momento y qué proyección tenemos? Mira, la Dirección General de Aduanas es una institución cardinal de la economía dominicana. Entre una cosa y otra, nosotros administramos alrededor del 25% de los ingresos del Estado. Al mismo tiempo de esa importante participación en los ingresos del Estado, somos una institución fundamental en la seguridad de nuestra frontera, de nuestros aeropuertos, de nuestro puerto. O sea que somos una entidad que recauda, que vigila o que contribuye con la seguridad nacional y al mismo tiempo, que es el rol del cual yo más me he enamorado, es el rol de que somos facilitadores de comercio, promotores de actividades comerciales, que es lo que tú acabas de llamar el hub logístico, que ha sido uno de los proyectos esenciales de la administración del presidente Abinader, puesto que la economía dominicana se conoce en el mundo por el azúcar, por el café, por el tabaco, después posteriormente por nuestro desarrollo industrial después de la muerte de Trujillo y también por las remesas de nuestros héroes que viven en los Estados Unidos, en Europa y en otras partes del mundo, y el turismo, los últimos 25 o 30 años nos ha convertido en una potencia turística. Además de esos renglones que cuando Luis Abinader llegó al gobierno ya estaban establecidos, Luis Abinader ha introducido la logística que tiene la Dirección General de Aduanas y otras instituciones como otros ministerios, la logística que es convertir a la República Dominicana en un puente de comercio. Que si tú produces en Colombia o produces en Brasil o produces en Perú, cualquier artículo, desde zapatos hasta flores, hasta chocolate, hasta cualquier empaque, y eso lo quieres llevar a Europa o lo quieres llevar a Estados Unidos, con el programa de despacho en 24 horas, con el gran parque que tenemos de zonas francas, de centros logísticos, y con toda esa fortaleza que tenemos, esa mercancía venga a la República Dominicana y nosotros sirvamos de istmo
o de puente del comercio. ¿Por qué? Mucha gente no sabe, Khalil, que la República Dominicana tiene más conectividad aérea con Europa que Brasil. Que tenemos más conectividad aérea con Estados Unidos que Chile que Argentina. Porque al ser ya una potencia turística que vamos rumbo a los 10 millones de turistas, esos aviones que nos traen los turistas se pueden ir en sus barrigas llenos de esa mercancía. Y eso comienza a ser una relocación de grandes empresas, de grandes multinacionales, de personas que ponen aquí fábricas, de personas que ponen aquí mecanismos de ensamblaje y muchas otras cosas, puesto que la República Dominicana es un puente del comercio del mundo. Y esa es una de las principales cosas que nos ha llevado a trabajar en estos 3 años. Por eso pudimos producir una nueva ley general de aduanas, Khalil, que como hemos comentado fuera de cámara y fuera de los micrófonos, era de 1942 y no se había podido conciliar. Tuvo Luis Abinader que llegara a la presidencia de la República para nosotros tener el liderazgo que, apoyado por el trabajo que hacen las mujeres y los hombres de la Dirección General de Aduanas, y en agosto del 2021 promulgamos una nueva Ley General de Aduanas. Además de eso, tú tienes que pudimos por primera vez firmar un acuerdo de reciprocidad con las aduanas de los Estados Unidos en Washington, D.C., para hacer una serie de programas homologando y facilitando el comercio para darle más seguridad a la mercancía que entra y sale de nuestros puertos. Todo eso contribuye de una manera a seguir calificando a la República Dominicana como un destino de inversión. En el año 2021, en el año 2022, fueron años récords de recaudaciones, puesto que el gabinete económico que preside el presidente de la República, pero que tiene a un gran ministro de Hacienda, el buen amigo Jochi Vicente, al director de Impuestos Internos, el buen amigo Luis Valdés, también al gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Alviso, hemos podido, combinado, ha habido una gestión macroeconómica de nuestra economía que tiene la República Dominicana siendo el ejemplo de manejo económico en el mundo post-pandemia. Mucha gente, cuando habla de las cifras de crecimiento y cuando hablan de las cifras de inflación, pierden de vista todo lo que hemos tenido que hacer para estar donde estamos hoy. Desde la Dirección General de Aduanas, yo fui un testigo ocular de lo que implica esa ley de tasa cero y de administrar, evitar debilitar a la producción nacional, pero al mismo tiempo evitar el alzamiento de los precios de primera necesidad. Y en eso la Dirección General de Aduanas también jugó un papel importantísimo. Entonces, al final te resumo diciendo que nos sentimos muy satisfechos con lo que hemos hecho en estos 3 años, con el apoyo del presidente Abinader al frente de la Dirección General de Aduanas. Y que nos falta muchas cosas por mejorar, porque el esfuerzo de gobierno, Khalil, no es un destino. El esfuerzo de bien gobernar es una jornada, es un camino. Hay que estar todo el tiempo buscando las oportunidades de mejora. Porque el que te diga a ti que la tiene todas consigo, que tiene todos los problemas resueltos, evidentemente no ha enfrentado los problemas que es gobernar en medio de todas las dificultades que Luis Abinader ha tenido que enfrentar. Primero la pandemia, después la guerra de Ucrania, después las tormentas, los fenómenos atmosféricos. Y como si todo esto fuera poco, un descalabro institucional de nuestra hermana República de Haití, sin precedentes, porque la gente dice, bueno, en Haití siempre ha habido problemas. Quizás, pero lo que no habían era asesinado a un presidente. Así no. Lo que no teníamos Haití ocupado por 5 o 6 bandas criminales, donde tú hablas con un primer ministro, pero entonces al mismo tiempo hay un tal barbecue que piensa otra cosa. Entonces, el gestionar eso y el esfuerzo de la diplomacia dominicana, que mi buen amigo Roberto Álvarez, el canciller de la República, cuánto orgullo me dio a mí haberlo visto ayer en el Senado de la República respondiendo preguntas en un escenario democrático, hablando de lo que la diplomacia dominicana ha podido lograr. Cuando tú ves que un presidente Biden te admite que el pueblo haitiano no puede esperar más, cuando tú ves que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que en los últimos años yo invito a los radioescuchas y a los que nos ven por el medio de televisivo, por YouTube, que que busquen en Google o busquen en alguno de los buscadores cómo el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tenía mucho tiempo que no se ponía de acuerdo en algo. Porque recuerden que hay 5 países, que son Francia, Estados Unidos, Rusia, China e Inglaterra,
que tienen el poder de veto. Miembros permanentes, así Que es. son los miembros permanentes que tienen poder de veto. Entonces, con los conflictos geopolíticos que hay entre Estados Unidos, Rusia y China, era muy difícil que no se vetara una resolución del Consejo de Seguridad. Pero ha sido tan importante la labor de la diplomacia dominicana y la calamidad del pueblo haitiano que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprueba la intervención militar en Haití por una fuerza multinacional de paz encabezada por Kenia, donde no se produce el veto ni de Rusia ni de China, ni de Francia, ni de Inglaterra, ni de Estados Unidos. Entonces, eso te dice a ti lo poderoso que ha sido esta labor de gobierno que tenemos enfrente. Y yo que independientemente de que hoy él es mi superior jerárquico en el gobierno, que me precio de tener una amistad con el presidente Abinader o con Luis, yo te puedo decir que tenemos una gran oportunidad al tener a Luis Abinader presidente. Estamos conversando con Eduardo Sanz Lobatón, quien no solamente es el director general de la Dirección de Aduanas, sino que es un alto dirigente del PRM y uno de los colaboradores más cercanos del presidente y candidato por el PRM, Luis Abinader. Yo me he maravillado, Eduardo, Yayo, escuchándote. Yayo para ti. Porque, así es, porque en efecto has hecho un paneo como estadista, no solamente de tu competencia, sino una radiografía del contexto internacional en el que se encuentra República Dominicana. Pero antes de que entremos a esa parte, la gente tal vez cuando te escucha puede interpretar, bueno, esos son temas de exportación, grandes empresarios, lo de aduana y demás. Pero hay un detalle, por ejemplo, la comunidad del dominicano en el exterior que sigue muy de cerca este espacio. ¿Cómo se benefician los courier, el tema de envío, de esto de los furgones 24 horas y lo que implica este avance en aduana? Lo que nosotros hacemos en aduana, donde más se siente, es en el corazón de Gualey, en el corazón. Explícame eso. En el corazón de Guachupita, en el corazón de Cienfuegos, en el corazón de Catanga, en el corazón de los platanitos en Higüey, en los barrios de nuestro país. Y tú me dirás por qué. Bueno, una buena labor aduanera puede determinar que el precio del salami no se dispara. Una buena labor aduanera puede lograr que haya menos drogas en esos barrios. Te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo. El promedio de hallazgos de estupefacientes andaba por las 3 o las 4 toneladas. En el año 2022 tuvimos un hallazgo de 30 toneladas. En una labor conjunta con el gran trabajo que hace el almirante Ulloa en la Dirección Nacional de Control de Drogas. Pero eso es fruto de que cuando nosotros llegamos a la Dirección General de Aduanas, la revisión no intrusiva, o sea, los rayos X, los drones, la tecnología artificial, vamos a llamarle, la inteligencia artificial, solo era usada para el 30 o el 40% de la mercancía que entraba y salía del país. Queriendo eso decir que el otro 60% lo hacíamos al ojo por ciento. Hoy en día, fruto de acuerdos públicos-privados que hemos hecho desde la Dirección General de Aduanas, más del 90% de la mercancía que entra y sale de nuestros puertos y aeropuertos es revisado a través de rayo X. Y eso es lo que ha disparado los hallazgos en municiones. Cada vez que nosotros encontramos en un furgón una bala, una pistola ilegal, es una bala y una pistola ilegal que sale de nuestros barrios. O sea que la labor que hacemos en aduana es muy importante para todos los sectores de la sociedad dominicana. Tú hablabas, por ejemplo, de las diásporas. Todos sabemos quién no tiene un primo en Nueva York, quién no tiene una prima en Madrid, quién no tiene un amigo en Panamá, quién no tiene. Muchas de las cosas que hace esa diáspora con nosotros no es solo mandar dinero, que ya están superando los 10,000 millones de pesos al año en remesas, sino que también te mandan 2 televisores, te mandan ropa, te mandan un tanque con 100 libras de arroz, te mandan tu lavadora. Eso lo hacen a través de unas empresas que se llaman mudanceras. Esas mudanceras, o shipping en inglés, tienen una serie de asociaciones. Nosotros somos el primer director de aduana que fue a la ciudad de Nueva York, que se sentó con ellos, que escuchó sus problemas, que consensuamos con ellos su papel en la ley, su interacción en la ley, las licencias que tienen, que las hemos regularizado, que hemos suspendido algunas para emitir nuevas. Entonces eso te da una interacción con ellos que ellos mismos han dicho. Cuando el presidente ha ido a Nueva York, cuando yo he ido allá, que es la primera vez que se le presta atención, que se les oye, que se les escucha y que se dialoga con ellos. Porque al final nuestro entendimiento con la comunidad dominicana en el exterior, yo soy de los que creo, Khalil, y lo he dicho y lo he escrito y lo pregono, el futuro de la República Dominicana está ligado de manera indisoluble
a cómo nos relacionemos con los dominicanos que viven en el exterior. El know-how, la experiencia, la disciplina que los dominicanos en las grandes ciudades del mundo adquieren es la riqueza más importante con la que cuentan los hijos de nuestros hijos. Usted va a cualquier hospital en Nueva York. Yo se lo digo porque hace apenas escasos meses tuve situaciones familiares y acudí a un hospital de Nueva York por diferentes razones. Y donde quiera que tú vas, la enfermera es dominicana, el doctor es dominicano, el recepcionista es dominicano, pero adquiriendo el know-how de esas tecnologías, entonces ya la República Dominicana comienza a crecer de manera exponencial en ese sentido. Por eso es que hay que ser optimistas con nuestro país. Hace 15 años, hace 10 años, nosotros hablábamos de zona franca. ¿Y qué era una zona franca hace 10 o 15 años? Bueno, un lugar donde te hacían una camisa, donde te hacían unos tenis, donde te hacían un pantalón. Las zonas francas en República Dominicana hoy, que en estos últimos 3 años han tenido un crecimiento como nunca antes visto. Y ahí están las estadísticas, no que lo diga yo, sino que lo dice Adozona, que es la Asociación Dominicana de Zona Franca, que es una asociación completamente fuera de cualquier actividad gubernamental. Es como el CONEP, como la IRD, como los sindicatos de transporte. Es una organización de la sociedad civil. Y ellos han dicho que ningún gobierno había prestado la atención que nosotros a la zona franca. Y por eso hoy nosotros tenemos zona franca de robótica. Nosotros tenemos zona franca que hacen marcapasos, que hacen estetoscopios, que hacen robots que a su vez ensamblan celulares. O sea, nosotros estamos entrando poco a poco en la manufacturación de tecnología. Ese es el primer paso. Después vendrá la creación de software. Y eso es el gran matrimonio sin divorcio que tenemos que establecer con los dominicanos en el exterior. Por eso yo, que tengo, el presidente me honró con esta posición, a mí la relación con los dominicanos en el exterior la he cultivado como si fuera un asunto de cuando uno tiene algo que lo entusiasma mucho. Por esa razón, la gracia navideña, que es el periodo que le damos a los dominicanos que vienen a visitar a su familiar, que comienza el 1 de diciembre y que este año, te doy la primicia a ti, por favor, por primera vez la vamos a extender desde el 15 de noviembre, antes de empezar el 1 de diciembre, la vamos a llevar al 15 de noviembre. El año pasado fue la más alta de la historia, que le dimos una gracia de artículos por debajo de $4,000 que los dominicanos residentes en el exterior, no es que tú vayas a comprar una televisión, la vas a traer, tú eres capaz. No se trata de eso. Se trata de los dominicanos residentes en el exterior que traigan artículos por debajo de $4,000 que lo puedan entrar al país sin el pago del arancel. Desde el 15 de noviembre hasta el 1 de enero. Vamos a hacer una pausa momentánea para continuar con esta interesante conversación con el director general de aduanas, Eduardo Sanz Lobatón. Llévatelo, Francis. Y bien, amigas y amigos, seguimos en su espacio Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca en esta conversación especial. Estamos conversando con Eduardo Sanz Lobatón, quien es director general de aduanas y un alto dirigente del Partido Revolucionario Moderno. Eduardo, yo dije que tú eras un excelente servidor público y creo que se ha quedado pues claramente evidenciado. Hablemos de política ahora. El Partido Revolucionario Moderno ha realizado su convención y ha salido muy bien de ella. Hay quienes dicen que no es así, que faltaron 2 millones de los 3 millones y otros dicen que no. ¿Qué piensa Eduardo Sanz Lobatón? Mira, Khalil, aunque tú y yo somos de una generación emergente, todavía nos llaman jóvenes algunos. Gracias. A mí esa calificación de jóvenes ya me comienza a preocupar. Pero en los años que yo tengo en la actividad política, que tuve el inmenso privilegio de conocer a José Francisco Peña Gómez, de trabajar con Atuey, que tú sabes que era muy cercano, como un segundo padre para mí. En aquellos años que yo comencé en la juventud del entonces Partido Revolucionario Dominicano, y de allá para acá, yo he tenido quizás una serie de... Yo he participado en 15, en 20. No te la puedo ni contar las veces que he participado en primarias. A veces activamente me consta. Dirigiendo campañas, aspirando a posiciones. Y lo que yo viví el domingo pasado, yo no lo había visto. Y alguien pudiera pensar que eso es una hipérbole normal de cualquier dirigente político. No. Sinceramente, nosotros esperábamos conservadoramente entre 400 y 600 mil votantes. El hecho de que hayamos sobrepasado la cifra del 1.000.000 es profundamente significativo. ¿Por qué? Porque todo el que ha activado en política, y no le crean a Yayo, lo que hay es que buscar las estadísticas
de las primarias de cualquiera de los grandes partidos del sistema occidental. Te hablo del PSOE, te hablo del Partido Socialista Francés, te hablo del SPD alemán, te hablo del Partido Demócrata de los Estados Unidos, te hablo del Partido Republicano. Y yo les exhorto a ver en esas actividades cuál es el porcentaje de participación de las primarias de los partidos. Para no hablar de la República Dominicana, donde históricamente Esa es la media. se anda siempre por el 10, por el 12, por el 15% de la militancia. Esa es porque lo que motiva, ¿qué conforma el padrón de un partido político? Lo conforman los dirigentes. Y los dirigentes a su vez tienen sus comités de base, o se le llamaba antes su comité de base, su intermedio, comando afectivo. Cada partido tiene diferencia. Comando de recinto electoral le llamaban los reformistas. Todo tiene, entonces, ahí el dirigente conforma su unidad y eso a su vez se multiplica. Entonces, todo el que tiene, por ejemplo, yo te puedo decir, o sea, en mi comité de base afectivo, tú vas a encontrar a mi hermano, tú vas a encontrar a mis primos, tú vas a encontrar... Muchos de ellos no son activos de la política. No van un domingo de una primaria política, van a estar en esa actividad. Sí van y votan a las elecciones generales, porque ya eso es una decisión país. Pero en la vida interna del partido político no necesariamente votan. Entonces, en esta convención no había competencia, salvo la sindicatura, dos sindicaturas muy importantes, y ahí tú ves el porcentaje de votación, cómo incrementa. Porque lamentablemente donde hay una controversia, donde hay una competencia, entonces ahí sí tú te ocupas de esa movilización. A nivel presidencial, respetando a los valiosísimos dirigentes, yo con doña Ibelice me unen, que fue la señora que sacó casi un 2% de los votos, me unen lazos afectivos viejísimos. Don Ramón, para todos nosotros, es un mentor. Es una persona a la que queremos muchísimo. Y yo y Guido tenemos la vida entera viéndonos en todas partes y hablando y peleando y arreglándonos, militando juntos. O sea, yo le tengo un gran respeto a los tres candidatos que concurrieron a la primaria con Luis. Pero para nadie es un secreto que no había ningún susto de cuál era el ganador de esa primaria. Lo que podíamos pensar era los porcentajes que iban a sacar estos tres dirigentes del partido. Entonces, frente a una primaria que no tiene competencia, sacar 1 millón de votos. Pero es que eso es una cosa. Entonces, yo he visto algunos análisis. No, que en el 2019 el Partido de la Liberación Dominicana, yo digo, pero por Dios. Primero, el de nosotros es un padrón cerrado. No es que aquí se puede levantar cualquiera. Déjame yo ir a votar en el PRM. No, usted tiene que inscribirse previamente. Así es. Entonces, eso ya de 7 millones de electores, de un rango de 7 millones de electores, solo están los 3 millones que están inscritos en el padrón. Entonces ya eso te saca casi el 60% del electorado de la posibilidad de votar. En el año 2019 cualquiera podía ir a votar. Hasta yo hubiera podido votar por Gonzalo Castillo o por Leonel Fernández. Pero otra cosa, era el gobierno contra un expresidente 3 veces, presidente del partido que estaba trabajando. O sea, ahí había una competencia feroz, no competencia. Una competencia de vida o muerte. Tanto así que a los pocos días de la competencia se dividió el partido. Y hoy tenemos la fuerza del pueblo por esa división. Entonces, el nivel que había ahí. Y sin embargo, ellos lo que llegan es a 2 millones y piquito de votos. Fíjate, competencia, gobierno, todo el pulso político del momento centrado en eso. Tanto así que el mismo día que compiten Leonel Fernández y Gonzalo Castillo por la nominación del PLD, compiten Hipólito Mejía y Luis Abinader por la nominación del PRM. Y en ese momento, Luis lo que saca son 300,000, 400,000 votos. Y Leonel Fernández y Gonzalo, cada uno saca 800,000 y pico de votos. ¿Y quién ganó las elecciones? 5 meses después. Ahí mismo me monto, Eduardo. El éxito de la primaria del PRM no es solo la votación, es el orden, es la disciplina y la educación cívica del pueblo dominicano, que ya está incorporado en este 1 millón de votantes del PRM. Arrancar una campaña electoral con 1 millón de votantes en el buche, movilizado, sin grandes gastos, sin grandes rimbombancias, es una demostración, Khalil, de que el presidente de la República goza de una inmensa legitimidad en el seno de la sociedad. Porque esos 1 millón de votos no están en Naco, ni están en Piantini. ¿En el país? No, están en la base de la sociedad. Y yo creo que ese es el logro que le da el PRM a la democracia dominicana. Y a mí me hubiera gustado también ver a los demás partidos del sistema. Tú sabes que yo tengo la particularidad
de que respeto mucho a mis Sí, adversarios. sí. Yo Tú eres hombre de mira, sistema, yo tengo sí. excelente... No, yo soy un hombre que quiero cambiar el Sí. sistema. No del sistema. No, construir sistema, Esas construir son dos cosas sistema. diferentes. Porque eso del sistema Sí. se puede malentender. Yo soy un hombre que toda mi vida he participado de una organización revolucionaria porque tengo ideas liberales, tengo ideas de centro izquierda y tengo ideas de que este país tiene muchas cosas que cambiar. Que es lo que está haciendo Luis Abinader, Ministerio Público Independiente, la asistencia social más efectiva, que eso es política de izquierda. Lo que aquí se está haciendo en términos de la asistencia social de manera dirigida, despolitizado. Aquí a nadie se le ha dado una tarjeta de Supérate o un bono del plan social de la presidencia porque sea miembro del PRM. Eso, al final del día... Hasta se quejan por eso mucho. Muchísimos. Sí. Al final del día, eso es política social dirigida con el criterio socialdemócrata, con esa socialdemocracia de la post-Segunda Guerra Mundial que construyó el continente europeo. Eso es la ideología de nuestro gobierno. Por eso yo te decía que lo del sistema no, que queremos cambiar el sistema. Ahora, lo que yo sí te digo, yo tengo respeto por el presidente Fernández, como lo tengo por el presidente Medina, como lo tengo por muchísimos dirigentes patriotas, preparados, buenos dominicanos, que están en la Fuerza del Pueblo, que están en el PLD, que están en el Partido Reformista. La política no tiene por qué ser una guerra a muerte, tiene que ser una competencia de ideas. Ahora, a mí me hubiera gustado ver esos partidos contando sus votos, porque yo oigo a alguna gente diciendo 1 millón de votos son pocos, y digo yo, bueno, quizás no son tantos, pero son más que 2.000 delegados. Son más que una consulta de 200.000 gente. Tú me permites ahí entonces, porque me has respondido con el tema de lo que implica electoralmente tener 1 millón de votos en el buche, como tú mismo dijiste. Sin embargo, hay quienes dicen, no obstante esto, que es poco comparado con el padrón general de votación. Y hablan... Entre ellos tú. No. Tú estuviste hablando de eso. No, yo hablé de algo y te lo iba a preguntar y iba a decir, bueno, pero es que 300.000 votos para un partido en el gobierno, no. 1 millón de votos, bueno, para la calificación que tiene Luis Abinader, sí. Ahora bien, hay quienes dicen que no obstante eso, no hay condiciones en República Dominicana para una primera vuelta electoral porque hay 3 candidatos pulseando por la nominación presidencial. En ese caso, ¿cómo ve Eduardo San Lobatón las posibilidades de que el PRM gane en la primera vuelta electoral? Mira, yo no soy una persona triunfalista. Y yo creo que el ejercicio del poder y el ejercicio de la política tiene que venir primero desde la humildad, desde el respeto, desde la serenidad. Entonces esos anuncios rimbombantes de que estamos ganados seguro, de que la primera vuelta seguro, a mí no me gusta. Yo creo que falta mucho trabajo. Yo creo que la victoria tiene que sorprendernos trabajando. Yo creo que hay que salir a buscar cada voto como si la situación fuera mucho peor de lo que es. Lo que no puedo dejar de decir con objetividad, que al día de hoy y en este momento, nosotros nos sentimos muy satisfechos y muy optimistas de que lograríamos la victoria en una primera vuelta. Y te voy a explicar por qué. ¿Por qué? Primero, la economía dominicana está estable, está en crecimiento, está funcionando. El nivel de desempleo es hoy el más bajo de las últimas décadas. El crecimiento de la zona franca, que hasta cierto punto es lo que refleja ese nivel de desempleo tan bajo, robusto. Un liderazgo frente a crisis internacionales que está muy, pero muy reconocido. Lo que acaba de pasar con el Consejo Nacional de la Seguridad de las Naciones Unidas. Otro aspecto que nos construye a eso, tienes un PRM unificado, de manera monolítica, organizada, trabajando en conjunto, entusiasmado, con un liderazgo generacional apto para el momento. ¿Quiénes son las principales figuras del Partido Revolucionario Moderno? Si tú quieres buscar dónde hay más jóvenes participando, tienes que pensar en el equipo de Luis Abinader. Si tú quieres pensar dónde hay más mujeres participando, tienes que pensar en el equipo de Luis Abinader. Si tú quieres dónde están las expresiones de crecimiento más sanas de la sociedad, que una persona, un pastor evangélico se introduce a la política y termina ganando una primaria de la principal centro de votación del país, pero al mismo tiempo tú vas a Santiago, tú vas a Higüey, por ejemplo, la labor que hace Cholitín en Higüey, que de algún modo es otro endoso, porque Cholitín no era originalmente del PRM, pero es otro endoso al liderazgo de Luis Abinader. Entonces tú dices, pero ¿qué tendría que pasar para nosotros ir a una segunda vuelta? Donde todavía la oposición política, que yo digo a modo de chanza,
y no tanta chanza, que yo sé más de oposición que de ser partido oficialista. Porque como tú bien sabes, nos pasamos 20 largos años hablando de la oposición política. Entonces, yo que viví el proceso de división del Partido Revolucionario Dominicano, tanto en la etapa de Hipólito y Atuey y luego en la etapa de Hipólito y Miguel, sé que las divisiones en un partido no sanan de manera inmediata. Porque a veces la gente, cuando nos ve en televisión con estos micrófonos, esa corbata tan bonita, la gente olvida que la política es humana. Así es. La política es sensible. La política tiene sentimientos, tiene complejos, tiene aspiraciones. Entonces, cuando hay una división en un partido político que llega al punto de ser más importante la división que conservar el poder, eso reestructurarlo, recomponerlo, toma tiempo. Entonces, yo por eso digo, nosotros estamos unificados, ellos están haciendo el esfuerzo. Nosotros tenemos una economía estable, ellos entregaron una economía con dificultades, y te soy objetivo. La pandemia no fue culpa de nadie, pero evidentemente en la última etapa de sus gobiernos, la pandemia desestabilizó la economía. Entonces, son tantos factores. Luis Abinader es respetado internacionalmente y eso la gente lo ve, la gente se da cuenta y está enfrentando los principales problemas del país sin una varita mágica, sin ese esfuerzo populista que uno ve en otros sitios. ¿Y tú crees que la gente no ve lo que está pasando en Colombia, lo que está pasando en Venezuela, lo que acababa de pasar en Perú, lo que está pasando en lugares hasta como Chile, que había sido un faro de estabilidad para América Latina y que ahora ha entrado en una serie de reformas complejas? Lo que está pasando en Ecuador, eso lo ve, la gente lo ve y se da cuenta y dice, pero nosotros tenemos un país con muchas calamidades, con muchas dificultades, pero que funciona, con un presidente respetado, con un presidente sereno, que ha encabezado la principal reforma hacia la transparencia en este país, con el Ministerio Público Independiente, con esta actividad tan importante de la Contraloría General de la República, con una Cámara de Cuentas que se han hecho todos los esfuerzos de que sea independiente. De la misma manera, con una Junta Central Electoral que se ha conformado de manera independiente. O sea, Luis ha abrazado la institucionalidad. Entonces, ¿por qué perderíamos? ¿Qué tendría que pasar? Claro, te comencé a responder la pregunta diciéndote que en política, hasta el último momento, no se sabe quién es quién. Porque la verdad es que la política es servicio. Y el que cree que está ganado en política, seguramente va a perder. Por eso siempre he dicho que cuando se habla de un servidor público y de un hombre que sabe hacer política al mismo tiempo bien, tengo que hablar de ti. Finalmente, Eduardo, en pocas palabras, debo hacerte esta pregunta porque es de rigor. Decía en días pasados que cuando veía al presidente Abinader dando el discurso de aceptación en lo que era la candidatura ahora con este 1 millón de votos, veía detrás figuras que hacían como una proyección en ese caso y te mencionaba primero a ti, Eduardo Sanz Lobatón, entre jóvenes brillantes, como tú mismo has dicho, dentro del PRM. En pocas palabras, ¿cómo se ve Eduardo Sanz Lobatón en un futuro político después de una victoria de la reelección de Luis Abinader? Mira, a mí me unen lazos de profunda amistad con Luis. Y si Luis está en el gobierno y yo le puedo servir, yo voy a estar al lado de él. Donde él entienda, como él lo entienda. Porque yo creo que estamos en un momento, en un ciclo generacional e histórico, que es el tiempo o la época de Luis. Luis me lleva 11 años de vida a mí. Yo creo que hay suficiente espacio para agotar el proceso de Luis hasta el último momento. Y creo que generacionalmente, los que hemos hecho vida en el Partido Revolucionario Moderno, todos y todas lo entendemos así. Y por eso es que él saca un 90 y tanto % entre los compañeros y compañeras del partido. Al final, sí es cierto que existe en la actividad política siempre la preocupación del futuro. Siempre existe. Yo soy una gente que creo que antes de ser importante, tenemos que ocuparnos de ser útiles. Y el esfuerzo mío es tratar de serle útil a quien hoy dirige este barco, que es a Luis Abinader Corona, sin anteponer ninguna aspiración, ningún deseo a esa realidad. Porque muchas veces nos enseña la historia que si tú te preocupas el lunes por el viernes, puedes perder de vista el martes, el miércoles y el jueves. Así es, hermano. Al viernes hay que dejarlo llegar. Hay que dejarlo llegar. Tú no puedes vivir el viernes sin vivir el martes, el miércoles o el jueves. Hermano querido, le felicito públicamente por esa condición, ese desarrollo y sobre todo
con la humildad que asumes, no tan solo la posición pública, sino la aspiración de mucha gente que ya empieza de manera espontánea a decir, después que Luis acabe su ciclo, lo que más le conviene a la nación es Eduardo Sanz Lobatón. Khalil, mira, yo soy de la gente que me niego a usar la frase después de Luis. No, estamos en Luis. Estamos en Luis. Estamos en Luis. Luis Abinader, presidente. Con esto concluimos la entrega de la noche de esta noche. Nos despedimos. No sin antes recordarles que mañana a las 7 estaremos Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. Llévatelo, Francis.